Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de nuestro Señor Jesucristo y al mismo tiempo nuestra cordial bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder participar de estos estudios que estamos realizando en este tiempo de gracia que Dios concede a la humanidad. Estamos estudiando el mensaje central de la Biblia, el mensaje que Dios ha dispuesto para este tiempo actual en que estamos viviendo. Las buenas nuevas, la buena noticia de la palabra de Dios que puede abrirnos el camino, que puede llevarnos a Cristo para la solución de los problemas del pecado de este mundo. El mensaje que puede disponer una salvación completa del pecado que mora en nosotros y una salvación completa del pecado que está en este mundo, porque todo lo que vemos en este mundo está contaminado con el pecado y necesitamos ser salvados también del amor al mundo, de las concupiscencias. Y tercero, necesitamos una salvación de la esclavitud del pecado. El apóstol Pablo en Romanos dice de que el que es vencido de alguien es siervo del quien lo venció. El enemigo de Dios, Satanás y diablo, es el que ha vencido a Adán y Eva, y por lo tanto toda la humanidad vivimos esclavos de Satanás, esclavos del espíritu del mal. Si Jesús estuviera en este mundo, nos diría: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque Él pecó desde el principio. Él es el que nos lleva al pecado, nos tiene esclavizado, pero Cristo ha dispuesto una salvación completa para liberarnos de Satanás, de la esclavitud. Cristo firmó con su sangre en la cruz la carta de emancipación, la carta de libertad. Por eso el salmista David dice: la cárcel del pecado ya está abierto. Huye, dice, cual ave al monte. Necesitamos, por fe y gracia, realmente aceptar esa liberación y, permaneciendo en Cristo por la fe, podemos vivir libre de la esclavitud. El apóstol Santiago claramente dice: someteos a Dios, uníos a Cristo por la fe, y el diablo de vosotros huirá. Satanás es un enemigo vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y si nosotros aceptamos su sacrificio, su justicia y nos unimos a Él por fe, entonces Satanás no tendrá poder sobre el nuevo creyente. Y Satanás sabe que si este mensaje de una salvación completa es comprendido, él habrá perdido su poder sobre los creyentes verdaderos. Por eso, este mensaje fue rechazado. Satanás obró
en la mente de los dirigentes del pueblo judío, y todo el pueblo, mirando y siguiendo a sus líderes, rechazaron a Cristo. En 1888 se repitió la historia. Los adventistas de todo el mundo, confiando, mirando y siguiendo a sus líderes, que rechazaron en el Congreso de Minneapolis este mensaje de Cristo nuestra justicia, todo el pueblo siguió el rechazo. Y hoy en día Dios quiere dar una nueva y última oportunidad al mundo, especialmente al mundo religioso, adventistas, protestantes, evangélicos, católicos y todos los religiosos del mundo necesitan escuchar este mensaje de liberación completa del pecado. Jesús murió en la cruz para que los creyentes dejen de pecar. Jesús vivió una vida sin pecado para poder concedernos gratuitamente, como un regalo, como un don, su vida, su justicia. Cristo quiere implantar en nuestro corazón, en nuestra vida, su vida. Cristianismo es vivir en la vida de Cristo, en una nueva vida. Así podemos ser liberados del pecado que mora en nosotros, de la raíz del pecado que está en nuestro corazón, un corazón egoísta, corazón del yo, el ego. Por una entrega completa, recibiendo una vida nueva, comienza la liberación del pecado en el corazón. Y seguidamente, cuando se empieza la vida cristiana, el Espíritu Santo y la gracia de Dios morando en el creyente, que está dispuesto a ser liberado del mundo, el Espíritu Santo comenzará a liberar al creyente verdadero de todas las cosas de este mundo, para que el nuevo creyente pueda vivir libre de todo pecado y pueda vivir una vida de santidad, una vida de justicia, una vida de rectitud, una vida sin pecado, una vida totalmente consagrada al servicio de Dios y a la salvación de las almas. Esa es la salvación completa en Cristo Jesús que Dios ha dispuesto para este mundo como el último mensaje de misericordia, justificación por la fe en el garante Cristo, que invita a recibir la justicia de Cristo, que se manifestará en la obediencia perfecta y permanente a los mandamientos de Dios. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 483 de esta serie. El justo vivirá por la fe. Hasta aquí hemos estudiado cómo la palabra de Dios presenta una salvación completa, una salvación gratuita. La única condición es la fe. Pero la fe lleva a cumplir las demás condiciones menores para que la salvación sea real, vivencia, experiencia. Como dice, la fe es creer en esa salvación, en esa vida nueva. Pero esa fe debe demostrarse en la vida práctica, debe demostrarse en el carácter, debe demostrarse en las obras, debe demostrarse
en todos los aspectos de la vida física, mental y espiritual. Cristo ha provisto una salvación ya concluida, una salvación que está disponible para cada ser humano. Entonces, necesitamos seguir estudiando. Hemos estudiado acerca primeramente de la ley. ¿Cuál es la función de la ley, el objetivo de la ley? Es decir, la ley de los 10 mandamientos, la ley escrita, la letra de la ley. La ley es el ayo que debe llevarnos a Cristo. Y Cristo debe justificar al pecador y cambiarle su vida, su corazón, su mente, todo, y hacerlo obediente, justo, en vida nueva, para que ahora pueda obedecer la ley perfectamente. Esa es la correcta función de la ley. Y hemos estudiado acerca de la justicia de Dios. La justicia de Dios está descrita en la Biblia, en los testimonios, en la ley de los 10 mandamientos. Es la descripción de la justicia de Dios. No es la justicia de Dios. La justicia es Dios, es Cristo, su vida, su mente, su pensamiento, su carácter, su vida. Y Dios quiere imputar su justicia al creyente. Cristo ha dispuesto una justicia, una vida perfecta, y quiere conceder gratuitamente como un don en la justificación por la fe al creyente. Por eso justificación por la fe es recibir el perdón de toda nuestra vida pasada y al mismo tiempo recibir una renovación de corazón, de vida, de mente, para poder ahora vivir en obediencia, en santidad, en justicia, cambio de vida. Entonces, ¿qué es justicia imputada? Justicia imputada es recibir una vida recta, una vida santa, una vida pura, una vida recta, una vida buena con el carácter de Cristo, una vida totalmente consagrado a Dios, liberado completamente del yo, del mundo y de Satanás. Eso es justicia imputada. Pero el asunto no termina allí. Esa justicia imputada ahora tiene que recibirse diariamente. A eso se llama justicia impartida. El creyente que permanece en Cristo todos los días necesita renovar su pacto con Dios, la entrega, y todos los días necesita recibir vida nueva, recibir el carácter de Cristo, santidad, justicia, amor. A eso se llama justicia impartida. Pero ahora estamos estudiando cuando uno es justificado y tiene la justicia, debe desaparecer la injusticia, el pecado. El nuevo creyente en Cristo Jesús ya no le gustará la injusticia, el pecado. Aborrecerá el pecado, odiará el pecado,
porque tiene el Espíritu de Cristo que no consiente el pecado. Pero si un creyente solamente vive en vida carnal, en el yo, con corazón egoísta, por naturaleza es pecador y siempre le gustará el pecado en sus tres formas. Le gustará seguir viviendo con un corazón pecaminoso, egoísta. Siempre tendrá deseos del mal. Tendrá intenciones al mal. Tendrá pensamientos al mal. Y se producirán los actos al mal. Eso indica que tiene una religión legalista, legal. Y lo otro es de que un cristiano que vive en vida carnal, sin vida nueva, le gustará las cosas de este mundo, le gustará los estudios de este mundo, la ciencia del bien y el mal, le gustará las actividades de este mundo, los trabajos, le gustará la vida en la ciudad, la comodidad, le gustará la riqueza, el dinero, el oro, la plata. Eso indica que no ha nacido a vida nueva, no tiene vida espiritual. Y por último, el que vive la religión en vida carnal solamente, sin el Espíritu de Dios, estará dispuesto a creer en todas las tentaciones de Satanás. Satanás se acercará a cada momento para tentarle, para ofrecerle, así como se acercó a Adán y Eva, que eran justos, santos, se acercó y le tentó, le hizo dudar de Dios, y comenzaron a creer en el enemigo. Así la humanidad vive esclavo de las tentaciones de Satanás, esclavo del amor al mundo, de las concupiscencias del mundo, y esclavo de su corazón egoísta, de su voluntad, de su mente terrenal. Eso se llama pecado, injusticia. Pero cuando recibe por fe y gracia perdón y justicia, desaparece en su vida la injusticia, porque la justicia es luz, injusticia, pecado es tinieblas. No puede al mismo tiempo demostrarse, o no pueden al mismo tiempo manifestarse la luz y las tinieblas. Imposible. Por eso el cristiano vive una vida santa. Por eso la Biblia nos describe, desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los que aceptaron la salvación eran patriarcas perfectos, santos. Eran los profetas justos, santos, los apóstoles, la iglesia primitiva, santos. Pero eso no quiere decir que los santos no pueden caer en el pecado. Adán y Eva eran santos, cayeron en pecado. Lucifer, el ángel poderoso en el cielo, era santo, pero cayó en pecado. Y el salmista dice, si el justo cae 7 veces al día, 7 veces se levanta, porque tiene un intercesor, un abogado, un garante. Entonces la salvación está asegurada para los justos. Pero si el justo se queda caído y no busca al abogado y no acepta la restauración, perderá, dice, su vida de justicia, no se tomará en cuenta y a la final
perderá la salvación gratuita en Cristo Jesús, perderá el carácter de Cristo, perderá las obras de Cristo, perderá todo y se quedará como un ser humano pecador. Entonces, ese es lo que nos motiva para seguir estudiando. Ahora, ¿qué es pecado? Para muchos, el pecado solamente es actos externos, pero el pecado va mucho más allá. Pecado en el corazón, en la mente. Pecado en servir al mundo, a Mamón. Pecado es obedecer al enemigo. Necesitamos una completa liberación. El pecado trae sus consecuencias. El mundo vive en pecado y el mundo está dividido. Las iglesias viven en pecado, creyendo que son cristianos, pero como siguen pecando, no hay unidad en la iglesia, no hay amor en la iglesia. Por eso no puede cumplirse el propósito con el cual Cristo estableció la iglesia, y el libro de Cantares lo declara y dice de la iglesia verdadera. ¿Quién es esta que se muestra, dice, como ejércitos en orden? Imponentes, dice. Es como las hormigas que no necesitan capitán ni líder, porque tienen a Cristo en el corazón, el verdadero líder, capitán. Tienen el Espíritu Santo, el guía. Entonces, la iglesia debe marchar como ejércitos en orden. Pero, ¿qué necesita para eso? Necesitas vivir libre de pecado. El hombre carnal, pecaminoso, el yo, que es la fábrica de pecado, que le gusta el pecado, debe estar en la cruz. Y sabemos que el que está en la cruz no puede hacer nada. O debe estar subyugado al yugo, amarrado. Y el que está amarrado no puede hacer nada. Así Dios quiere enseñarnos con esos símbolos, con esas ilustraciones, para que nosotros podamos escoger. El anhelo del ser humano siempre es el amor, es la unidad. Por eso los seres humanos se unen en matrimonio, se casan, para poder vivir en amor y en unidad. Pero como el ser humano carnal, natural, no tiene amor, entonces los matrimonios no funcionan. Se acaba el amor, se acaba la unidad y llegan al divorcio, a la separación. Así como algún escritor dijo, el hogar es el único lugar donde dos enemigos duermen juntos. Otro dijo, la media naranja se convierte en medio limón. No hay comprensión, no hay unidad, no hay amor. Así entonces, el pecado trae sus consecuencias, pero el que es justificado por la fe comprende todos los detalles, todo el contenido del mensaje de justificación por la fe. Realmente quedará inmediatamente hacer un pacto, una entrega y comenzar una experiencia de una vida justificada. Entonces,
sigamos estudiando acerca del pecado. En esta oportunidad veremos cosas que nosotros no imaginábamos que es pecado. Y bien sabemos nosotros, el salmista David dice, si yo hubiera pecado, si en mi corazón hubiera pecado, dice, Dios no me escuchara. Al pecador que no cree en Cristo, al pecador que no quiere aceptar a Cristo, al pecador que no se deja guiar con Cristo, Cristo no puede escucharle. Para que nuestra oración sea escuchada, tenemos que ser justos, santos. El apóstol Santiago dice, el que ora debe ser santo. Llamad, dice, a los ancianos, oren por él, dice, y la oración del justo hará mucho, será eficaz. ¿Y quién es justo? El justificado, el unido a Cristo por fe, el que permanece en Cristo. Hay conexión con el cielo, con Cristo. Y cuando hay conexión, la oración llega al trono de la gracia y hay respuesta. Pero cuando no hay conexión, cuando el pecado, dice, nos ha desconectado, nos ha separado, estamos sin esperanza, entonces Dios no puede escucharnos. A pesar que Dios mandó al Espíritu Santo a buscarnos, a llamarnos, pero el pecador no quiere escuchar el llamado, la invitación. Pero si alguien duda y no logra comprender esto, porque pareciera algo contradictorio, que Dios no escucha a los pecadores, Jesús presentó la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo estaba alejado de su hogar, de su padre, cuando estaba en necesidad, cuando estaba en una vida extrema, que no tenía ni para comer y necesitaba ayuda, necesitaba solución. Pregunto, ¿su padre le escuchó? Su padre, que estaba esperando en la casa todos los días a su hijo, ¿le escuchó a su hijo? No, porque estaba lejos. El hijo pródigo tenía que tomar una decisión, aceptar la invitación, y dijo, me volveré, iré a mi casa, aunque sea como un siervo solamente, y volvió a su casa. Así es la vida cristiana, dijo Jesús. El pecador debe entender la invitación, debe percibir el llamado del Espíritu Santo y debe tomar una decisión por fe, creer que Dios lo puede recibir y le puede perdonar y le puede dotar de su Espíritu Santo para nacer a vida nueva. Ahora sí, el Espíritu Santo inspirará las oraciones correctas. Lo que el ser humano necesita es aceptar la invitación. Dios está invitando, quizás por medio de estas palabras, quizás por la enfermedad, quizás por un fracaso, quizás por las bendiciones que recibe, quizás por los problemas de la vida. Hay miles y miles de formas, maneras, métodos en que el Espíritu Santo llama, suplica.
Y el pecador necesita aceptar el llamado. Jesús dijo, los hijos tienen derecho de pedir, pero los que no son hijos no tienen derecho. Cuando la mujer cananea vino, pero la mujer cananea dijo, Señor, los perrillos también a veces pueden recibir las migajas que caen de la mesa. De la misma manera también, un mendigo tiene derecho a alguna ayuda cuando estira la mano, pero no siempre tiene esa ayuda cada momento. Nosotros somos como mendigos, nosotros somos como la mujer cananea, si es que no somos hijos de Dios todavía. Somos hijos pródigos, pero hoy es nuestra oportunidad. Si hemos comprendido que no vale la pena vivir en injusticia, en pecado, confiando en el yo, en la carne, confiando en hombres, confiando en las cosas de este mundo, confiando en la educación, en el trabajo, en el dinero, en la ciudad, en la familia, y confiando a la final en el enemigo, en Satanás. Todo eso nos traerá las consecuencias, y muchos ya están sufriendo las consecuencias en esta pandemia, en estas crisis que están aconteciendo. Pero hay salvación completa en Cristo Jesús. Entonces, sigamos aprendiendo del pecado, de la injusticia, para que la fe pueda nacer para odiar, para aborrecer, para desechar, para renunciar. En el libro Materiales de Elena White de 1888, página 87-88, la mensajera del Señor estaba advirtiendo, presentando este mensaje en aquel entonces, pero fue rechazado. Pero nosotros ahora tenemos el privilegio, la oportunidad. Vamos a leer. Dice así: ¿por qué nuestros espíritus personales se agitan tan fácilmente? ¿Por qué el ser humano se agita, se molesta tan fácilmente, está descontento? ¿Por qué acariciamos sospechas hacia los demás? ¿Por qué sospechamos de los demás, echamos la culpa, miramos mal? Pensamos que todo lo que está a nuestro alrededor es el que nos causa problemas, males. Pero uno de los terribles frutos del pecado es que separa a los amigos muy cercanos y coloca a los hermanos contra los hermanos y al vecino contra el vecino. ¿Qué es lo que nos separa de los amigos, de los hermanos, de la familia, del vecino? No es el vecino, no es el amigo, no es el hermano, sino es el fruto del pecado. El pecado está en nuestro corazón. Tenemos mente egoísta, corazón egoísta, un corazón mal pensado, mal intencionado, que tiene malos deseos. Eso es lo que nos separa. Eso es lo que trae problemas, agitación, violencia, toda clase de males. Sigamos leyendo. Aquellos que han disfrutado de una dulce unión y de amor se vuelven fríos e indiferentes hacia los demás, porque no concuerdan en todos los puntos con sus ideas. El ser humano carnal a veces, con ese amor egoísta, disfruta momentos, temporadas de dulce unión, amor. Pero, ¿qué acontece? Se acaba y se vuelven fríos, indiferentes. Todo porque la otra persona no concuerda con él, con sus ideas, con sus planes, con su forma de vida.
¿Quién es el causante? El pecado que mora en nosotros, ese corazón contaminado de pecado. Por eso, justificación por la fe es recibir perdón y cambio de corazón. No es decir, hay que unirse, hay que amarse, hay que arreglar los problemas. Arregla y vendrán otros problemas. Se amarán hoy día, mañana se acabó el amor. Hoy día estarán unidos, mañana estarán desunidos. La solución no es educación, psicología. Satanás ha inventado la educación del mundo para engañar a la humanidad. Y esa educación ha establecido en la Iglesia y lo ha adaptado. La letra de la ley, de la Biblia y los testimonios diciendo, hermanos, hay que educarse con la Biblia, hay que obedecer, hay que aprender, hay que cumplir, hay que ser fiel. Pero nunca hay unidad, nunca hay amor, nunca hay felicidad, nunca hay paz, nunca la Iglesia anda como ejércitos en orden, bajo la dirección del pastor, del misionero, todos los días como ejércitos, predicando, enseñando, ayudando, sanando enfermos. Eso nunca se va a producir si no renunciamos a nuestra vida pecaminosa y nos humillamos hasta el polvo y decimos, Señor, acepto tu salvación, acepto vida nueva, acepto tu carácter, acepto tu justicia. Y recibiremos como un milagro una vida nueva, llena del amor de Dios, corazón limpio, corazón de amor, con la ley de Dios escrita en el corazón. Ahora sí, la injusticia, el pecado, ya no existirá. Siempre la condición es permaneciendo en Cristo. No estamos diciendo de que el hombre carnal ya se volvió amoroso, ya se volvió correcto, no. El hombre carnal debe morir, sigue siendo malo, sigue siendo egoísta, debe estar en la cruz, debe estar subyugado, no olvidemos. Sigamos leyendo. Nuestro bendito Señor vino al mundo para traer paz y buena voluntad para con los hombres, y oró para que sus discípulos pudiesen ser uno, así como Él era uno con el Padre. Él oró por sus discípulos inmediatos y dijo, no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró también por nosotros. Oró por los discípulos, y los discípulos vivieron en unidad, así como Jesús los había dejado el ejemplo. Jesús compartía todo, por igual con todos, la palabra, los milagros, la comida, la bebida, el sustento, las alegrías, las pruebas, todo compartía con sus discípulos en unidad. Todos participaban. Los discípulos de la iglesia primitiva recibió esa lección, y la iglesia primitiva todos compartían la unidad, el amor, sin pecado. Y si alguien daba lugar al yo, al egoísmo, y engañaba, inmediatamente recibía su justo pago. La paga del pecado es muerte. Ananías y Zafira engañaron y murieron. Donde hay luz no puede haber tinieblas. Dios es fuego consumidor para el pecado. Y Dios y Cristo es vida, gozo, alegría, paz para los que han renunciado al pecado y están dispuestos a vivir una vida santa. Entonces, la justicia está asegurado
para los verdaderos creyentes. Terminemos de leer. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les di la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Está en San Juan 17, 20 al 23. ¿Qué es lo que Cristo da al creyente que se une a Él para que tenga unidad? Repito la lectura de la Biblia, que la mensajera del Señor colocó en su mensaje. San Juan 17, 20, 23 dice, Jesús dice, yo les di la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, que lleguen a ser perfectamente unidos para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los amaste a ellos, así como me has amado a mí. Unidad perfecta como ejércitos en orden. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la base, el fundamento? Jesús nos tiene que dar su gloria. Yo les di mi gloria, dice, que me diste, dice a su Padre, para que sean uno. ¿Y qué es la gloria? Recordemos que Moisés quería ver la gloria de Dios y a Moisés se le mostró. Dios se presentó en una hendidura de una roca y Moisés vio de espaldas por la fe a Dios y que dijo, Dios grande, poderoso, misericordioso, amable, paciente, amoroso, era el carácter de Dios. Esa es la gloria de Dios, el carácter de Dios, un carácter manso y humilde, un carácter lleno de amor. Y Jesús dice, yo les di mi gloria, dice, para que sean uno. En vano hoy en día, el mundo en vano busca unidad, no va a haber unidad. Habrá unidad para cometer asesinatos, así como los judíos, fariseos, doctores de la ley se unieron con los romanos para cometer el crimen de asesinar a Cristo. Hoy también, para cometer asesinatos, privaciones a la humanidad, el mundo se va a unir. Pero para amar, para hacer bien, para vivir feliz, nadie se va a poder unir. ¿Qué necesita para unirse? La gloria de Cristo, que se recibe por fe y gracia, gratuito, el carácter de Cristo, amor que lleva a la unidad. Igual en las iglesias, en las religiones, ministerios, no interesa qué nombre santo tenga la iglesia, si no reciben los creyentes, comenzando por el líder, la gloria de Cristo, no va a haber unidad, no va a haber amor. Hay que recibir el carácter de gracia. Y la mensajera del Señor en 1888 dijo, el fuerte del pregón del tercer ángel ya empezó con el mensaje de la justificación por la fe. Y ese mensaje de justificación por la fe invitaba a recibir la gloria de Dios para iluminar el mundo con la gloria de Dios, conforme la profecía estipula en Apocalipsis 18, 1 al 4. Recibir el carácter de Cristo, la justicia de Cristo, la vida de Cristo, para tener unidad. Y sin esa gloria, el religioso, el profeso cristiano, siempre vivirá en tinieblas, en oscuridad, vivirá en desunión, sin amor. Y termina diciendo la mensajera del Señor,
es la ausencia de Cristo en el alma y el acariciar la autosuficiencia lo que conduce a la disensión. La Iglesia nunca se va a unir porque no quiere recibir a Cristo. Solo quiere recibir la Biblia, la letra muerta. Solo quiere recibir la ley, la letra muerta de la ley, y quiere obedecer a la letra muerta. El apóstol Pablo dice que es el ministerio de muerte, ministerio de condenación. La letra de la ley de los 10 mandamientos. Lo que el creyente necesita es que esos 10 mandamientos no solo estén en la letra, escrito en libros al cual el hombre quiera obedecer, sino tiene que estar escrito en el corazón por el Espíritu Santo. Entonces la obediencia fluirá de adentro. Será una delicia, un gozo obedecer, hacer las obras de Cristo, unirse con los creyentes. Pero ojo, no hay unión de un fiel con un infiel. ¿Qué comunión hay, dice, entre la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión entre el templo de Dios y el templo de los ídolos? ¿Quién es el templo de Dios? ¿No sabéis que vosotros sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si nosotros hemos aceptado a Cristo nuestra justicia y hemos recibido el Espíritu Santo, ha engendrado nueva vida y vive en un corazón nuevo, mente nueva, ahora sí somos templos del Espíritu Santo. Y dice, ¿qué comunión puede haber en el templo del Espíritu Santo y el templo de los ídolos? No hay unión entre los creyentes fieles e infieles. Hay unión entre infieles, sí, y habrá unión entre fieles. ¿Por qué la Iglesia no quiere unirse hoy? Sencillamente porque no hay fieles. Si hubiera fieles, los fieles ya se hubieran unido, aunque sea 2 o 3, dice. Y toda la Iglesia está unida sobre la infidelidad, sobre la injusticia, sobre la desobediencia, sobre el mal carácter, sobre la ociosidad, sobre la tibieza, sobre la falta de frutos, sobre la apariencia de piedad nada más. Por eso la Iglesia no funciona, no anda. En vano los líderes están diciendo, hermanos, hay plan de evangelismo, hay que predicar, hay que salir. Y nadie quiere salir. Todos tienen miedo. Y si salen, se regresan. El ser humano carnal se cansa. Los jóvenes se cansan, dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Es totalmente diferente la verdadera vida cristiana. Ahora vamos a leer en Materiales de Elena White, página 891. La ley y el Evangelio, revelados en la palabra, deben ser predicados al pueblo, porque la ley y el Evangelio, combinados, convencerán de pecado. Para solucionar el problema del pecado, la condición también es de que debe ser predicado la ley y el Evangelio, unidos, porque la ley es el tronco, es la raíz. El Evangelio son las fragantes ramas, las flores y los frutos. Entonces no puede haber una planta solo con raíz tronco. Y si existe una planta con raíz tronco y no da ramas, y no florece y no da fruto, es una planta muerta.
Tampoco no puede haber un evangelio, ramas, separado del tronco de la raíz. Las ramas se secan, el viento se lo lleva y es para el fuego. Así es entonces, religión, cristianos que solamente están con la ley, predican la ley, obediencia, y obedecen a toda costa con sus fuerzas. Es como una planta, un tronco, una raíz sin vida, muerto. Pero también otros son el Evangelio, hablan de Cristo, creen en Cristo, todo es Cristo, Cristo salva, Cristo bendice, Cristo mora en mí, yo soy hijo de Dios, yo soy esto, aquello. Pero si es una rama que no conoce la ley, no ha entendido el significado de la ley, no ha aceptado la ley, no tiene la ley en el corazón, solo tiene la ley escrito y quiere obedecer, entonces su vida se secará, tendrá una vida espiritual frío, seco, no hay unidad, una vida triste, infeliz, de fracaso, no hay paz. Entonces necesita el Evangelio completo con la ley y la ley completo con el Evangelio. ¿Y cómo funciona? Repetiremos, hemos estudiado ya muchas veces, que quizás ahora tengan hermanos que están estudiando por primera vez o recientemente cómo es el Evangelio y la ley juntos que debe predicarse. El adventismo rechazó este mensaje porque predicaban la ley, la ley y la ley, y se quedaron con la ley hasta el día de hoy. Los judíos se quedaron con la ley y rechazaron a Cristo, el autor de la ley, el Señor de la ley viviente, el amor verdadero. Y con la ley se quedaron sin vida. En el año 70 los romanos los destruyeron. La ley no pudo salvarlos. El Evangelio es lo mismo. Solo quedarse con el Evangelio, con Cristo, sin ley, traerá las mismas consecuencias. Entonces, ¿qué dice Gálatas 3, 24, 25? La ley es el ayo que nos lleva para ser justificado por la fe a Cristo. El objetivo de la ley es llevarnos a Cristo para ser justificado por la fe. Una vez justificado, ahora la justicia nos hace obedientes a la ley. Y ya no estaremos bajo la ley, bajo la maldición de la ley, ministerio de muerte, de condenación, de fracaso, sino con una ley gloriosa en el corazón, en la mente, programado para poder ser obediente. Entonces, la ley sola de nada vale. El Evangelio solo no puede hacer nada. La ley no es para obedecer. Cuando el pecador acepta la ley, acepta la palabra de Dios. Pero no estamos diciendo que es prohibido obedecer la ley, ni la Biblia y los testimonios. Así como en el mundo, las leyes del mundo no es prohibido obedecer. Los que quieren obedecen y los que no quieren no obedecen. Así es la ley, la Biblia y los testimonios. El ser humano carnal, nacido en este mundo, con sabiduría humana, con fuerza humana, habilidad humana, no está prohibido que obedezca, pero nunca va a poder obedecer y cumplir perfectamente. Eso sí queda bien claro. Sino que la ley Dios envió, dice, para llevarnos a Cristo, decirnos que estás enfermo de pecado, de lepra, estás condenado a morir, no hay salvación en este mundo.
La ley nos debe decir, por más que me obedezcas, no hay solución. Yo no salvo, yo no tengo medicina, dice la ley. Yo soy detector nada más. Pero la ley nos dice, si tú quieres, dice, salvación, si tú quieres liberarte de la lepra del pecado, la ley nos está diciendo, por medio de los mensajeros, yo te llevo al hospital, yo te llevo al médico de los médicos, que tiene la medicina, que te va a sanar de la enfermedad del pecado. Una vez sanado, vivirás sano, ya no pecador. Y vivir sano, cuando uno recibe la medicina, nueva vida, el sano ya no necesita estar enfermo. Enfermedad es pecado, sanidad es vida, obediencia. Si uno ya tiene vida, obediencia, no necesita vivir en pecado, ya no necesita pecar. Entonces la ley ya no le condena, ya no está bajo la ley, sino está por encima de la ley, está con la ley. La ley le justifica, la ley le dice, esa es la justicia que quería, te felicito. Así es la función de la ley, el Evangelio y la ley. La ley lleva al Evangelio a Cristo y Cristo lleva a la obediencia a la ley. Si este mensaje se estudiara y comprendiera y se predicara al mundo, todos los que sinceros que desean salvación recibirían salvación, victoria sobre el pecado y vivirían todos los días llenos del amor de Dios, impulsado por el amor, haciendo las obras de Cristo, predicando, enseñando, sanando enfermos. Eso es cuando dice la ley y el Evangelio convencerán de pecado. Aun cuando la ley de Dios condene el pecado, ella apunta para el Evangelio, revelando a Jesucristo en quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. El esplendor del Evangelio refleja su luz sobre la era judaica, dándole sentido a toda la economía judía, de tipos y sombras. Así tanto la ley como el Evangelio están amalgamados. En ningún sermón deben ellos ser divorciados. Pero el adventismo se quedó con la ley. El Evangelio solamente lo mencionan nada más. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el mundo, no quieren dejar su vida egoísta y no quieren ser siervos de Cristo, quieren ser siervos de sí mismos y del mundo. Ahí está el problema. Materiales de Elena White, 1008. Es el pecado de alguna forma el que trae las discordancias y la desunión. Las afecciones precisan ser transformadas. Una experiencia personal del poder renovador de Cristo debe ser obtenida. Necesitamos el poder renovador de Cristo en experiencia, en quien tenemos la redención por su sangre, la remisión de los pecados según las riquezas de su gracia. Necesitamos la sangre de Cristo. La vida de Cristo debe correr, así como la sangre corre, irriga todo el cuerpo. Así la vida de Cristo debe estar en nosotros. Y para poder terminar, vamos a leer en Materiales de Elena White, página 95 y 1009, y página 95. ¿Qué es pecado? Dice, el Espíritu manifestado no es de Cristo. Está hablando de 1888, del Congreso de Minneapolis, cuando la mensajera del Señor estaba presentando este mensaje que estamos estudiando. El resultado de esto será que algunos se alejarán de la luz y otros permanecerán estancados en su crecimiento espiritual.
porque a partir de ahora, 1888, la ceguera mental y la justicia propia tomará el lugar en su experiencia de justicia, misericordia y del amor de Dios. Las semillas de falta de afecto, de falta de amor, y desunión serán diseminadas. Y todo porque los hombres permiten que sus propios espíritus los controlen y los vuelva sin simpatía y no impresionables, como témpanos morales, fríos, sin sol, oscuros y prohibitivos. El resultado será la ruina de las almas. Así que entonces, ahí está el rechazar la luz de la justificación por la fe, dijo en 1888, es el mayor de los pecados, que resultará en ruina y muerte de las almas, porque lo dejará sin justicia, sin luz, sin vida, sin gozo, sin alegría, sin amor, sin temperancia, sin misericordia. Pero los dejará, dice, ¿cómo? Los dejará con ceguera mental, justicia propia de obediencia a la ley. Los dejará, dice, como en sus propios espíritus, sin simpatía, sin amor, como témpanos morales, o sea, sin moralidad, sin carácter bueno, fríos, sin sol, oscuros y prohibitivos. ¿Qué dice prohibitivos? Que les gusta enseñar, prohibir. Prohibido, dice, no hacer esto, prohibido no hacer aquello. Prohibido. Pero la vida cristiana verdadera no es vivir prohibido, sino lo malo que no debemos hacer debe salir del corazón. Y la obediencia debe nacer del corazón. Colocar cualquier obstrucción en el camino de esta luz venida del pueblo será registrado como un pecado grave a los ojos de Dios. Mejor perder el brazo derecho o el ojo derecho o ser encontrado en este tipo de actitud. Es necesario que vengan escándalos, pero ay de aquel hombre por quien el escándalo viene. No permita que la influencia graciosamente dada por Dios para salvar almas de la ruina sea empleada en debilitar la influencia de otros que el Señor está usando. El que rechaza esta luz, el que obstruye el camino, el que dice no hay que escuchar, no hay que estudiar, es el pecado más grave que se registra en el cielo. El desconocer este mensaje es pecado también, teniendo oportunidad. A muchos les choca este mensaje, les hiere. Es como poner el dedo en la llaga del pecado, pero hay medicina. Si hoy aceptamos a Cristo realmente, si la fe se fortalece por el estudio, entonces podemos tener la medicina, el remedio, nueva vida, justicia, amor, rectitud, paz. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo estudio veremos los otros pecados. Gracias por vuestra amable atención. Gracias a Dios. Amén. Así sea.